Un segundito porque, como les conté, se dañó mi tableta y esta no la logro cuadrar. Bueno, ahora sí. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí, gracias por reunirse hoy domingo, gracias por compartir con nosotros este tiempo que es del tiempo del Señor. Amén. El Señor nos manda que como iglesia lo hagamos, que compartamos todos juntos. Y tenemos nuestra tarea de reunirnos con Él, aceptar su invitación para recibir el pan de vida, que es su palabra, y que podamos ser llenos de Él a través de su palabra, llenos de esa presencia a través de su palabra en nuestras vidas que nos lleva a ser quienes Él quiere que seamos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable en este día, vamos a orar para que el Señor nos lleve a través de su mensaje a recibirlo. Yo sé que el mensaje de hoy va a obrar en nuestras vidas si nosotros lo recibimos y lo ponemos en práctica. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque hoy nos traes a casa, Señor, gracias porque eres tú, Señor, el que mueve nuestro espíritu, Señor, a estar aquí, Señor. Y tal vez, Señor, algunos vengamos con un propósito, Señor, diferente, Señor. Tal vez algunos vengamos, Señor, simplemente porque tocó venir, Señor, porque acompañamos a alguien, Señor, porque es mejor, Señor, estar aquí, Señor, que pensar en que pueda haber una disciplina tuya, Señor. Pero de la manera que sea, Señor, tú nos trajiste hoy aquí para escuchar tu palabra, Señor. Obligados, Señor, por cumplirte, Señor, por evitar algún inconveniente, Señor, por sentirnos en bendición, pero estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, y des claridad a nuestro espíritu para poder hacer de este mensaje un mensaje, Señor, que podamos vivir cada día, Señor, que podamos compartir cada día, Señor, y recibir de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me cambió el sonido de alguna manera. Permítame, voy a pedir un poquito de ayuda con estas cosas. Trabajar con cosas prestadas es complicado. Amén. Le pones luz porque es que no está muy opaca. Bueno, el día miércoles estuvimos aquí y predicamos sobre lo que es la iglesia, predicamos sobre lo que el Señor nos muestra, nos enseña para comprender que Él fue el que dejó la iglesia y que ustedes son iglesia y que yo soy iglesia y predicamos del cuerpo de Cristo. Hice una pequeña encuesta de las personas que asistían para decirnos que por qué creían que el Señor había creado la iglesia y a qué venían a la iglesia. Y me llevé sorpresas y hoy los invito a que ustedes evalúen por qué creen que el Señor creó la iglesia, porque Él fue el que instituyó la iglesia, creó la iglesia y nombró 5 ministerios para edificar la iglesia. ¿Y a qué venimos a la iglesia? Quiero que lo revisen y lo miren con cuidado y ojalá puedan ver esa prédica el día miércoles ahí en nuestro canal de YouTube. Hagamos uso de esa facilidad que nos da la tecnología. Amén. Pero hoy vamos a hablar de algo que atañe mucho al creyente y sin lo cual no podríamos decir que somos personas, discípulos, creyentes, seguidores del Señor. Y es la fe. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, la mitad de la iglesia tiene fe y una fe apagada. Amén. Sí, una fe silenciosa. Bueno, el Señor nos invita a nosotros a que tengamos fe. Y lo primero que hacemos al recibir a Jesús es recibir fe. Y quiero que vayan conmigo a la primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Amén. Los que traen Biblia, búsquenla allí. La primera de Timoteo está antes de la segunda y así les queda más fácil para que puedan ubicarla. Amén, ya está en la pantalla, dice allí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y hemos escuchado ese versículo, lo hemos pasado por encima, lo hemos leído. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos, le está diciendo Pablo allí a su discípulo Timoteo. Y es la única parte donde yo veo que el Señor nos mande a pelear de frente. ¿Sí? Él nos dice que resistamos al enemigo. ¿Sí? Dice que Él pelea la batalla por nosotros en las regiones celestiales. Pero en esa parte el Señor dice, pelea la buena batalla, algo que nos corresponde a nosotros. Él pelea por nosotros, por muchas cosas. Él está atento de aquellas cosas que atañen a nuestra vida. Pero nos lleva y nos dice a nosotros, tenemos que pelear por nuestra fe. Y por eso la pregunta de cuántos tienen fe y por cuántos
saben lo que es fe. Entonces yo pregunto cuántos saben lo que es fe y me van allá para Hebreos para decirme fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos lo aprendemos de memoria, pero realmente sabemos qué es fe y qué percibimos como fe, qué sentimos como fe. Es una buena pregunta para nosotros, porque eso que percibimos como fe y sentimos como fe, el Señor nos manda a pelear por ello. ¿Saben que la parte más atacada de un cristiano es la fe? La fe se enfría, la fe se diluye, la fe se quiere apagar, el enemigo quiere debilitarla, quiere quitarla, quiere arrancarla de nuestra vida. En estos días veíamos, yo creo que todos estamos atentos, o no atentos, hemos estado viendo a un gran predicador de la fe, apartado de la fe, negando su fe con sus declaraciones. ¿Sí? Una iglesia gigante, una mega iglesia, donde su pastor ahora dice que no es pastor después de muchos años. Y donde su pastor dice que el aborto pues ni lo aprueba ni lo desaprueba. Y otra cantidad de cosas que claramente como cristianos tenemos nosotros que ser radicales y que tener una fe firme en lo que predicamos, lo que dice la Escritura. Y una persona que después de un ministerio de 20 años, 25 años, ahora resultó que su fe se diluyó para declarar otras cosas por otros intereses. Entonces la fe es algo que es muy atacado, la fe es algo que cuando Pablo acá dice, peleen, ¿sí?, la buena batalla de la fe, es porque nuestra fe es algo que se afecta continuamente, de manera constante estamos recibiendo ataques en diferentes áreas, en diferentes campos y por diferentes motivos de nuestra fe. Cuando dejamos de venir a la iglesia, nuestra fe se enfría, después da pereza, después aparecen las excusas, no para que me digan que hace rato que no voy, ¿para qué voy? Después aparecen las cosas que toman nuestra fe y nos ponen un engaño para creer que definitivamente es mejor estar aislado que estar juntos como iglesia que somos. La batalla de la fe se refiere no a una lucha física, sino a una lucha espiritual. ¿Sí? No tenemos que contender contra alguien físicamente cuando hablamos de batallar por la fe. Es una batalla que tiene que ver con lo espiritual, con lo moral, con los principios, con valores que el Señor nos enseña, ¿cierto? Y consiste en mantenerse activo en lo que el Señor nos ha enseñado. En no dejar apagar, en no dejar debilitar y en no dejar que nuestra fe sea abatida en nosotros. En eso consiste pelear la batalla de la fe. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuántos somos conscientes de que constantemente estamos peleando? ¿Cuántos tenemos nuestra conciencia clara de que nuestra fe es atacada? ¿Y cuántos vivimos en esa atención que debemos tener? Porque cuando somos atacados, uno está atento de quién está atacándolo y cómo lo está atacando, ¿cierto? Pero ¿cuántos estamos pendientes de que nuestra fe está siendo atacada? ¿Cuántos decimos, ay, eso que dijo el pastor como que no es para ahorita? No, pero yo creo que hay que modernizar la palabra y eso tampoco es tan así, ¿cierto? Y empezamos a contender sin darnos cuenta con lo que Dios dice que tenemos que ser y hacer. El Señor dice que tenemos que ser oidores y hacedores. ¿Okay? Voy a preguntar de nuevo. El Señor dice que somos oidores y hacedores. Mira, está fría la iglesia hoy, ¿cierto? Hacedores, quiere decir que tenemos que oír y hacer. Pero nuestra fe nos alcanza escasamente para oír, porque hacer se nos complica la vida. Hacer se nos hace difícil, hacer se nos vuelve a nosotros una lucha interna, si hago, si no hago, y si me va bien si no hago, pues mejor sigo sin hacer. Y nos damos cuenta que estamos siendo atacados en nuestra fe. 2 Timoteo 4:7, ¿sí? Dice allí, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, mantenerse activo y firme en todo lo que intenta debilitarla o apagarla o destruirla, lo que tenemos que hacer. He luchado la buena batalla. Pablo era consciente de que tenía que estar luchando constantemente y se acercaba al final de su ministerio y dijo, he estado pendiente y atento de que he sido atacado en mi fe. Mi invitación hoy es que estemos atentos a que estamos siendo atacados en nuestra fe como iglesia. Estamos siendo fuertemente atacados en nuestra fe como iglesia. Judas 1:3, ese librito que está allí antes de Apocalipsis, cortico, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Quiénes son los santos?
Nosotros somos los santos. Y Judas nos dice, les exhorto, el Señor a través, el Espíritu Santo a través de Judas nos dice, les exhorto, ¿cierto?, a guardar la fe, a mantenerse activos y firmes ante todo aquello que intenta debilitar nuestra fe. Pero ¿cómo mantenerme atento a algo que ni siquiera detecto que me está atacando? Es como esas enfermedades que empiezan por dentro, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta, ya han avanzado y ya es tarde. ¿Por qué no le pusimos cuidado a los síntomas? ¿Por qué no pusimos cuidado a aquello que estaba cambiando y transformando nuestra salud? Y con la fe sí es igual, no nos damos cuenta que estamos siendo atacados, no dormimos. Antes queríamos leer la palabra, ahora ya no leemos la palabra. Antes escuchábamos una que otra prédica por audio, leíamos mensajes, ya no leemos mensajes, ya no. Nos esperamos al domingo a ver qué dicen allá en el altar, qué dice el pastor, el predicador que está allí, y ya con eso para nosotros es suficiente. Y el resto de nuestra intención de tener comunión con Dios desapareció. Si yo preguntara cuántos realmente hacen un devocional, no cuántos oran, porque si también pregunto cuántos oran, pues tampoco. La iglesia muy poco hace un devocional, la iglesia muy poco ora. Y eso es porque su fe está debilitada. ¿Para qué oro si yo siento que no pasa nada en mi vida? Y uno ora por fe. La fe, la comunión con Dios es un acto de fe. Pero tenemos que estar atentos de ese ataque. El ataque de la fe en nuestra vida tiene tres campos donde batallamos con la fe. Y los que están tomando nota van a tener a tomar nota hoy bastante, ¿cierto? Que son muy pocos los que toman nota, pero bueno. Después algún día alguien les pedirá prestado los apuntes. ¿Qué fue lo que dijo el pastor allá arriba? Y entonces el primer campo de batalla de nuestra fe es el corazón. Sí, sí. Romanos 18 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde tienes la palabra? En el corazón y pasa a la boca. Y entonces si nuestra fe que está en la palabra, está en la palabra que está en el corazón, allí somos atacados. Pero ¿cómo somos atacados allí? ¿Cómo somos atacados en nuestro corazón? ¿Saben cuáles son los deseos y motivaciones y tentaciones que padecemos? Eso es en el corazón. Allí en el corazón es que aparecen las emociones, los deseos, las tentaciones, hablando de la parte espiritual, no la parte almática, sino la parte espiritual, ¿cierto? Es donde somos atacados, en nuestro corazón es donde aparece el palpitar por aquellas cosas que son tentación para nosotros y que tenemos que luchar para no caer en ellas. Allí es donde la fe, para no hacer lo que no nos gusta, lo que no debemos hacer, perdón, es donde tiene que actuar porque sabemos que hay cosas que nos llaman la atención, pero que no tenemos que hacer. Hay pensamientos que no debemos tener, hay sensaciones que no deben aparecer ante nosotros, hay deseos que no deben estar en nuestro corazón. ¿No han oído decir que alguien dice deseo de corazón? ¿Sí? ¿Cuántos desean cosas de corazón? Bueno, allí es atacada la fe. La palabra del Señor dice que Él la escribió en nuestros corazones. Y es la palabra de fe que recibimos. Y allí recibimos ataques. Y allí estamos constantemente batallando. Pero no identificamos que es una batalla. Simplemente dejamos que las cosas pasen. Y cuando sentimos algo, pues a veces luchamos, a veces no, a veces sabemos si lo sorteamos o no. Pero a veces el pensamiento, la sensación, el deseo, el anhelo van quedando en el corazón. Y no le pusimos cuidado y van avanzando. Y cuando menos pensamos, ya ha ganado terreno ese pensamiento, esa sensación, ese deseo, ese anhelo. Y la fe no apareció por ahí, la palabra se apagó para poder luchar contra eso que estaba tocando nuestro corazón. La iglesia me cae gorda, ya estoy aburrido de la iglesia. ¿Alguna vez alguien ha pensado así? Ay, tan sinceros ustedes. Yo he pensado así. ¿Sí? Uno dice, tanto predicar y yo veo que la iglesia como que no, ya, como que uno se le dan las ganas. Pero por fe recuerdo que tengo una tarea, que soy ministro del Señor, siervo del Señor, y que mi tarea es predicar y tengo que vencer ese pensamiento y decir, así no escuchen, algo quedará y la palabra no vuelve vacía. Amén. Pero a ustedes ninguno les pasa eso, ya me acabo de dar cuenta. ¿Sí? Todos están más altos que yo en esa relación con el Señor.
¿En dónde más peleamos nuestra batalla de la fe? ¿En qué campo peleamos nuestra batalla de la fe? En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria somos atacados en nuestra fe. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, en nuestras cosas que hacemos en este mundo constantemente somos atacados. ¿Sí? Ustedes no son tentados tampoco cuando alguien los para el policía después de girar donde no debían girar, y no son tentados a sacar un billetico ni nada por el estilo. Ustedes claramente coloquen el comparendo, señor agente. ¿Sí? No intentan limpiar su conciencia, es que no lo vi, es que venía distraído, no. Todo eso es un ataque de la fe. Quien quebranta la ley tiene que asumir las consecuencias. ¿Sí? Ustedes no ven a un ladrón que ustedes cogieron por ahí o que creen que, ay, no, es que yo pobrecito tenía hambre y por eso atraqué a esa persona. No, esa es su profesión, se desempeña, simplemente se equivocó ese día. Cuando uno comete una infracción de tránsito, infringió la ley y tiene que aceptarlo. No tiene que rogarle al policía. ¿Sí? Dejar que hagan lo que tienen que hacer. Pero en nuestra vida diaria, ¿sí? Estamos atentos a ver cómo evitamos la sanción porque quebrantamos la ley. ¿Sí? Nuestra familia nos critica. Se vuelve una piedra de tropiezo muchas veces. Y afecta nuestra fe. Pero ¿para qué? Otra vez en la iglesia. Todos los domingos. ¿Qué pasa si no falta? No, pues no vaya este domingo. ¿Verdad, no? ¿Qué hago yo todos los días en la iglesia, todos los domingos en la iglesia? Y estamos siendo atacados en nuestra fe. Nuestras relaciones. Ay, no es cristiano, pero es tan linda. No es cristiano, pero es tan lindo. ¿Sí? O sea, solamente le falta decir que el Señor es su Salvador y ya, es perfecto. Y somos atacados en nuestra fe, en nuestras relaciones. Pero no nos damos cuenta que ese es un ataque a nuestra fe. Las pruebas. Nos llega una prueba, es un ataque a nuestra fe para saber si resistimos, si perseveramos, si tenemos paciencia y si esperamos en el Señor. Las presiones del mundo, las modas del mundo, los lugares del mundo. La iglesia no ha resistido el mundo. La presión del mundo ha sido tal que la iglesia se ha transformado a algo totalmente desvirtuado de lo que es una congregación del Señor. Las alabanzas se convirtieron en shows. Los músicos de las alabanzas son músicos, no adoradores. Los músicos cobran en una iglesia y se van a tocar a otra y cobran en la iglesia y en la noche tocan en el bar y cobran en el bar. ¿No saben qué pasa eso? Aquí no, gracias a Dios. Pero pasa. Pero es que su profesión es afuera. Adentro son adoradores. Con un talento, con un don al servicio del Señor. Por el cual no se cobra. Porque de gracia recibimos. Eso sí se lo saben, ¿cierto? Somos atacados en ese campo. En nuestra vida diaria constantemente nuestra fe es atacada en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en lo que nos desempeñamos. Somos atacados. Hay presión del mundo. ¿Sí? Somos diferentes al mundo, pero nos rodea el mundo y ese mundo está constantemente atacando, presionando, colocando moda. ¿Sí? A veces hacen unas preguntas que uno preferiría no contestar. ¿Sí? Y si tu compañero es una persona gay, tú no lo aceptas. Y empiezan a pensar qué dice el Señor, qué dice el Señor, qué es. Y cómo voy a decir que el Señor solamente creó dos géneros y que no, yo sí, porque es que el Señor recibe a todos. No ama el pecado en todos, pero sí. Y no somos radicales y somos presionados en nuestra fe. Y más en estos tiempos. Ni hablar de la política que se mueve en este momento que estamos a punto de elecciones. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por quién vamos a votar? ¿Sí? Pero es que me gusta aunque vaya en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos siendo presionados en nuestra fe. Pero no nos damos cuenta que somos atacados en nuestra fe. Efesios 6:12. ¿Cuántos lo conocen? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cierto? ¿Nuestra lucha es con qué?
contra entes espirituales. ¿Los vemos? Los sentimos. Hay un trabajo constante del enemigo atacando nuestra fe. Hay un trabajo constante del enemigo cerrando nuestros oídos espirituales y cerrando nuestros ojos espirituales. Los demonios existen, aunque no los veamos, existen. Y vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y tiene sus huestes en las regiones celestiales y aquí, trabajando para que nuestra fe sea apagada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado palabra y palabra y palabra? Y hay cosas que verdaderamente saben que tienen que hacer, pero no las hacen porque el enemigo les levantó un muro, una fortaleza para decir, en eso no y no. ¿Cuántos piensan que hay cosas en las cuales deberían ser radicales y definitivamente el Señor les muestra, les argumenta, pero dicen, no, eso no estoy de acuerdo y ahí no voy a acceder y ahí me quedo? Es el enemigo levantando fortalezas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Podemos escuchar claramente un mensaje aquí donde está ese sustentado por 20, 15 versículos y ustedes salen diciendo, ese no es para mí. Hoy vine, pero no es para mí. ¿Cuántos han escuchado versículos aquí 5 o 6 veces del mismo versículo y dicen, eso ya me lo sé, eso no me aporta nada? Es el enemigo atacando su parte espiritual, negando la palabra de Dios para su vida. Pero no lo identificamos de esa manera, es el campo de batalla donde estamos en una lucha constante en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, en nuestra parte espiritual, en nuestro corazón, pero no nos damos cuenta que estamos siendo atacados y como no nos damos cuenta que estamos siendo atacados, no nos defendemos. No nos prestamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para pelear la buena batalla. Y pelear es un mandato del Señor, tienes que pelear por tu fe. Tienes que reconocer que estás siendo atacado y pelear por tu fe para mantenerte activo, para mantenerte en la posición en que el Señor quiere que tú estés. Amén, iglesia. ¿Contra qué peleamos? Porque es que cuando hay una batalla, nos atacan. ¿Sí? Ya sabemos en dónde nos atacan. Y tiene que ver con lo que nos atacan. Pero tenemos que reconocer con qué nos están atacando. Constantemente con qué están atacando nuestra fe. Contra el pecado, tenemos que saber que el pecado nos ataca. ¿Quién se ha sentido atacado por el pecado? ¿A quién le gusta el Lelutiers? ¿Saben qué es Lelutiers? Los jóvenes no saben qué es eso. Un grupo de humor argentino. Ya se deshizo, pero fue muy conocido hace muchos años. ¿Sí? Y en una de sus presentaciones de humor, hacen unas parodias con música. Y entonces hay una narración de una persona que está siendo atacada. Y entonces dice, y estaba siendo atada y atacada por el pecado. ¿Y qué decía? Ya, suéltame pecado, decía el humorista, ¿cierto? Hay unos cuantos que el pecado los está atacando, los está amarrando y no gritan, suéltame pecado. Se acostumbraron a ser atacados. Les invito a que busquen de Lutiers en YouTube, se van a reír un poquito. Es un humor fino, ¿sí? Como dicen. Bueno, el pecado es un arma que utiliza Satanás para atacarnos. Y en Gálatas 5, 19 al 21 está una lista de las obras de la carne que tienen que ver con el pecado. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Son qué? Evidentes. O sea, se ven, se notan, se sienten. Las cuales son inmoralidad. Nadie conoce la inmoralidad en esta casa: impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una pequeña lista de cosas que tienen que ver con el pecado, con las cuales somos acechados constantemente y somos atacados. Aquí no hay chisme. Aquí nadie ha sido chismoso ni ha... Imagínese. Ya cuando usted le dice, imagínese, ahí viene chisme. Sí, sí. No, simplemente es una noticia que me están dando. No, eso es chisme. ¿Sí? Imagínese. Usted sí sabe. Supo.
Cuando llaman a saludar, a preguntar, ¿y usted cómo está? Y ¿usted cómo está? Dura hora y media en el teléfono. Ahí hubo chisme, te lo aseguro. ¿Sí? Eso no falta. Pleitos, contiendas, envidias, todo lo que acabamos de nombrar es utilizado por el enemigo para mermar nuestra fe. El chisme no es bueno, pero se siente tan sabroso. O sea, hablar del rajar de los demás es algo chévere. Pero el Señor lo prohíbe, porque es que todo el pecado es sabroso, pero el Señor lo prohíbe. Hay gente a la que le gusta pelear, y si no, se inventa el motivo para pelear. ¿Sí? Vi 3 sonrisas por ahí y dijeron, ese soy yo. No, mentiras, no sé, pero lo han vivido. ¿Sí? El pecado es un arma, es algo con el cual somos atacados constantemente. Mientras vivamos en esta carnecita, vamos a ser atacados por el pecado. Y tenemos que reconocer que es un arma que utilizan y que a la final con la cual se va a ver afectada nuestra fe. Tenemos que pelear contra el pecado y contra las obras de la carne. El Señor nos dejó ahí clariticos, ¿sí? Y dejó cómo peleamos contra las obras de la carne, con el fruto del Espíritu. O sea, ustedes leen Gálatas 5, 19, el 21, las obras de la carne. El 22 habla del fruto del Espíritu. Y es la forma de contrarrestar las obras de la carne. Amén. Tenemos que tener en cuenta que somos atacados de parte de Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Está en qué? ¿Ya lo pusieron? Primera de Pedro 5:8. Estén atenta, alertos. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién está atento del diablo? ¿Quién está atento de que lo quiere devorar? ¿Quién está atento de que cuando le aparece la tentación, el deseo a pecar, es Satanás trabajando allí en su carne, con el mundo o con lo que sea? Yo conozco gente que está atenta del diablo para otras cosas. Ven a Satanás en todo. ¿Sí? Y el pueblo de Satanás está diciendo, yo no fui. Es que me levanté tarde para ir a la iglesia. Eso fue Satanás, me puso un espíritu de sueño. Y Satanás, yo no lo mandé que viera Netflix hasta las 3 de la mañana. Y le echan la culpa al pobre Satanás de todo. ¿Sí? Y le está diciendo, yo no fui. Pero sí, él sí anda con planes, él sí forma situaciones, él coloca personas, él coloca circunstancias. Somos atacados por Satanás y el mundo que nos ataca. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Es una pregunta. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos del mundo? Me gusta la música del mundo, me gusta la moda del mundo, me gusta cómo habla el mundo, me gusta en lo que se fija el mundo. Primero, que lo que tiene que ver con el reino de los cielos. El mundo nos ataca. ¿Cómo te vas a defender del mundo si no sabes que eres consciente de que eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo defenderte de Satanás si no sabes que anda como león rugiente buscando cómo devorarte? ¿Cómo te vas a defender, ¿sí?, en tu fe del pecado si no eres consciente de que el pecado te acecha en tu carne? Nosotros andamos en automático. Nos levantamos en automático, trabajamos en automático, oramos en automático, leemos la Biblia en automático. Hay que leer aunque sea un versículo, leo el versículo y ya lo leí, pero ¿qué te dijo? No, en automático ya leí, ya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso, ya. Eso fue lo que leí, eso debe ser como bueno porque suena bien. No es como suene, es el poder que tiene, es lo que significa. Pero tienes que sentarte y meditar qué significa, porque de acuerdo a lo que estés viviendo, el Señor te está hablando. Y ese versículo puede ser aplicable a muchas cosas. Satanás, tu carne y el mundo. Contra eso peleamos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Primero el mundo y después nuestra carne y después Satanás. No. Al tiempo estamos siendo acechados y atacados.
el mundo, tú te levantas y el mundo te está bombardeando. Ponen noticias y esto está feo y hubo terremoto y la guerra y va a haber nuclear y va a explosión y el mundo te está bombardeando y te olvidas de que Dios cuida de ti. Y ya te queda la angustia y qué pasa si llega, y ahorita viene el fenómeno del niño, qué tal que ese niño se crezca, mejor dicho, ¿sí? Y esa sequía y va a faltar agua y entonces ya estamos pensando en una tragedia que no ha ocurrido y se nos olvida que el Señor cuida de nosotros, pero el mundo te está acosando. Satanás te está acosando. Y cuando te haces amigo del mundo, Satanás empezando a ganar terreno y ganar y tener victorias en tu vida. Cuando tú te vas primero a las cosas del mundo que a las cosas del reino, Satanás ya ganó unas cuantas batallas en tu vida. Dejas que tenías que pelear, pero que te descuidaste y ya perdiste y ni siquiera te diste cuenta que te atacaron, que no peleaste y que perdiste. Porque no eres consciente de que hay una pelea contra eso. Lucas 12:28 dice, y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No te dejes atacar creyendo que tu fe no funciona. No te dejes atacar pensando que es que lo material va a faltar. ¿Y qué vamos a hacer? Hay cosas que tú no puedes hacer y las hace el Señor. Y te dejas atacar por las cosas materiales. Ahora vienen, yo escucho, estaba escuchando la situación de matrículas de los niños. Los precios se dispararon. Y no solamente la matrícula, sino lo que viene con la matrícula. Y ahora, ¿quién es tu proveedor? ¿De quién son los niños? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿Quién dice que Él los educará y formará? El Señor. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe para pensar de que algo terrible se nos avecina? El Señor cubre todo y está atento de todo. Viene el diagnóstico del médico y dice, ¿quién es tu médico? ¿Quién es tu sanador? ¿Quién creó la medicina y tiene el poder del Espíritu Santo para estar pendiente de tu salud? Si te enfermas porque el Señor lo dispuso, lo quiere y quiere, estás pasando una prueba, estás aprendiendo a esperar, pero el Señor está consciente de que estás enfermo. ¿O no? Porque si yo no le creo a Dios, sino que esa palabra no, pastor. Esa palabra sí. Él sanará tus heridas. Él enviará medicina. Te vas a enfermar, porque si Él le va a enviar es porque te vas a enfermar. Y entonces no tengo fe. Ten fe que el Señor sabe que te vas a enfermar y tiene listas las cosas para ese proceso de enfermedad tuya. Te vas a envejecer, porque el Señor tiene contados tus días. Acepta tu vejez. Es que me duele el dedo. O sea, donde te tocas te duele, no es donde que te duele el cuerpo, sino te duele el dedo. No, eso quiere decir que vas a envejecer. Y que no es que es para que te sientas mal porque te pusiste viejo. Que estás buscando la fórmula de la eterna juventud en el químico, en la fórmula, en la cirugía. Igual eres viejo. A un automóvil modelo 60, si le pongas un motor de modelo 2000, es un carro viejo. ¿O no? Pero el Señor se encarga de sus viejos, así como se encarga de sus hijos. Hay gente que está preocupada, uy, llegué a los 40, pastor. No sé cuántos aquí están en los 40, pero por ahí alguien que conocí, que conocí, no que conozco, que dice, llegué al medio siglo, pastor. 50. O sea, formamos parte de los del siglo pasado. Y nos preocupamos por eso. La vida empieza y termina. Y en toda ella está el Señor. Nos preocupamos por las cosas materiales de una manera que, mejor dicho, donde me falte, donde... No, el Señor proveerá. ¿Por qué te afanas por las cosas materiales? Amén. Mateo 8:26 dice, y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
y entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Ese pasaje es hermoso. Yo tengo ese pasaje desde que empecé a conocer a Cristo. Para mí fue Deuteronomio 19, se me olvidó, 19:20. Y este pasaje, Números 20:19, Números 20:19. 19:20, bueno, ya estoy viejo, natural. Pero en este pasaje encontramos esa poca fe. Dice ahí que el temor apareció en la vida de ellos porque no tuvieron fe. Lo han visto de esa manera, ¿cierto? Y les contestó, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Sabe cuándo aparece el temor en nosotros? Cuando nos falta fe. Porque el Señor es la respuesta para todos nuestros temores. El Señor nos creó sin temores. Ustedes no vieron a Adán con miedo, sino hasta después que pecó. Satanás permitió que el temor entrara en el hombre a través del pecado. Porque el Señor no creó a un Adán miedoso ni a una Eva temerosa. Pero llegó el pecado y apareció el temor en nosotros. Pero como respuesta al temor está en nuestro Dios y la fe en Él. Si alguien viene contra mí, el Señor está con nosotros. Si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Eso es claro. ¿Quién se refiere a personas, tormentas, el perro de la esquina? Cualquiera. El Señor está con nosotros. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Lo decían ahora, me levantaré y no encontraré a mis enemigos. Y caerán a mi derecha y caerán a mi izquierda. Todo el tiempo el Señor está hablando de cómo nos defiende a nosotros. Pero cuando la fe falla, cuando la fe es atacada, cuando no es alimentada, cuando no es fortalecida, aparece el temor. Y entonces sentimos temor por las cosas que pasan en nuestra vida. No hay nada que dé más temor a un cristiano que sienta que un ser querido se enfermó y es posible que parta a la presencia de Dios. Es terrible. O sea, la persona se acongoja, se le olvida la fe, se le olvida quién es. Cuando claramente la persona que cumple un ciclo va a estar mejor que nosotros. Sí, el luto, la ausencia, la partida. Pero si lo pensamos, ojalá estuviéramos con Él. Y es nuestra fe la que nos hace dudar de que verdaderamente la persona que parte está con Dios, está en el reino de los cielos y nos está esperando. Como no lo vemos, entonces nuestra fe no alcanza para soportar un dolor de esa clase. Pero si lo percibiéramos, si lo creyéramos verdaderamente, con nuestra fe espiritual, con nuestros ojos espirituales, a uno no le daría tan duro, porque sabría en dónde está, estaría convencido completamente de dónde está, pero como nuestra fe no alcanza, como no lo vemos y no lo sentimos con nuestros sentidos naturales, físicos, pues entonces es demasiado difícil. Pero cuando tú sabes realmente y crees lo que la palabra de Dios dice, que esa persona está con el Señor, tranquila, se fue de viaje, nos vemos ahorita más tarde. Pero es que tal que yo iba 20 años, lo que la voy a extrañar en 20 años a esa persona. 20 años no es nada para una eternidad completa con nuestro ser querido en el reino de los cielos. Pero la fe no nos alcanza. Por la falta de fe tenemos miedo. Por la falta de fe no comprendemos que hay alguien que está con nosotros. ¿Qué pasó después de que el Señor les dijo eso? Dice, y entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Cuando habla de una gran calma el Señor, no solamente habla de que se calmaron los vientos y el mar, sino que se calmaron sus discípulos. Cuando el Señor actúa en nuestra vida, andamos en calma. Nuestra fe está bien. Cuando dejamos que el Señor nos muestre que es un Dios real, que tiene poder, entonces nuestra fe crece y ya no tenemos miedo. Pero la falta de fe produce miedo ante las circunstancias. Y muchos van a decir, ay, tan bonito que suena eso, pastor, pero vaya, vívalo. Bueno, pues por fe yo lo vivo. Y lo que el Señor quiere es que por fe tú lo vivas, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír,
y el oír por la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos para los ataques, para las peleas que tenemos constantemente en nuestra fe. ¿Cómo? Oyendo palabra y haciendo lo que dice la palabra. El Señor es tan consciente de nuestras debilidades que dice, es que yo quiero que oigan para que hagan. Y no sé, parece que están hablando esta mañana de un versículo que todavía que dije que lo iba a buscar, no lo he buscado. Miren para que oigan, dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la vista con el oído? Bueno, el Señor, claro, cuando yo veo que me están hablando, escucho mejor. Lucas 8:18. Cuando yo leo que me están hablando, veo que me están hablando, escucho mejor. Y el Señor dice, miren para que oigan. Y cuando escuchen palabra de Dios, miren quién habla para que oigan lo que dice. Así alimentamos nuestra fe. Y así estamos dispuestos y preparados para pelear esas batallas de la fe. Así podemos estar convencidos que lo que dice Dios es verdad, pero es una convicción real. No es una convicción de cuando me conviene. Es que si el Señor dice que Él pagará mis deudas, me conviene y eso lo creo. A ver si las paga. Es que el Señor dice que Él me sanará. Entonces creo, a ver si me sana. No es a ver si, no es si pagará, sino que si tú haces caso, si tú obedeces, tu fe en lo que el Señor dice, la convicción de que es cierto lo que está diciendo, te lleva a creer. Y cuando tú crees, dice el Señor que si le dices a ese monte que se quite, se quitará. Las cosas van a ocurrir según sea tu fe. Puedes pelear, pero tienes que tener fe. Debes pelear porque tienes que tener fe. Y tienes que ser consciente que te están atacando todo el tiempo en este tiempo. Y que son tiempos difíciles para fortalecer nuestra fe, para ser conscientes de nuestra fe. Amén. Segunda Tesalonicenses 3:2. Oren también para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Tremendo. Cuando dice seamos librados es porque hay una relación. O sea, va a haber un contacto entre nosotros y aquellos de los cuales el Señor quiere que seamos librados. O sea, si no tengo un contacto con alguien que me quiere oprimir, encarcelar o afectar, no pasa nada. Pero si Él me dice, tengan cuidado con estas personas, es porque estas personas están a mi lado y están conviviendo conmigo. ¿Sí me explico? Lo que el Señor te está diciendo es cuidado porque no todos tienen fe. Aparentan ser de fe, hablan de fe, pero no tienen fe. Como les comentaba ahora, el caso de este ministerio, de este hombre que ahora ya no es pastor, ya no puede criticar el aborto, ya acepta el matrimonio igualitario. Cuando hace 15 días predicaba, hace 20 días predicaba totalmente en contra de eso conforme a la palabra de Dios. Ustedes se imaginan esta iglesia, esta cantidad de personas que escucharon predicar a este hombre en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de todo lo que tienes, es antidoctrina con el Señor. Y de pronto su pastor dice, yo no soy pastor, yo soy un comunicador. ¿En qué queda esta gente después de seguir durante años? ¿En qué queda su fe? Y tal vez muchos se dan cuenta, estaba siguiendo al hombre y no estaba siguiendo a Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿cierto? Seamos librados de hombres malos, perversos, que no tienen fe. Aparentan tener fe, pero no tienen fe. Somos atacados desde los púlpitos. Me encontré esta semana con algo sorprendente y uno de los yo les digo a los gurús ahora, cristianos. Y uno de esos gurús cristianos mandó a su congregación y a todo aquel que es de su filia, de su línea calvinista, ¿sí?, que si está en otra iglesia y se convence de que su línea es calvinista, no le dice, véngase para mi iglesia que soy calvinista, sino arme problema en su iglesia para que todos se vuelvan calvinistas. El señor Miguel Núñez. ¿Ustedes se imaginan que alguien que lo quiera seguir a él se sienta atraído por esa línea, esa vertiente,
y él le diga, no, bueno, no se vengan a venir para acá, quédese en su iglesia y convierta esa iglesia. Fomentar una división y una discordia entre la iglesia por una línea teológica que no tiene nada que ver claramente con lo que el Señor ha establecido, sino que son las líneas que han tomado los hombres para decir soy arminiano, soy calvinista, y decir divide a la iglesia. ¿Cómo vamos a dañar nuestra fe en el Señor por lo que a mí me parece que debo seguir? No, yo sigo a Cristo. Sigamos la Biblia, no sigamos una tendencia, una línea doctrinal, porque ahí nos perdemos. Y menos dividamos el cuerpo de Cristo y la iglesia por mi convicción doctrinal. Yo respeto a un calvinista, a un pentecostal, a un arminiano, y los respeto, y aquí somos integrales porque tenemos de todo. Pero no va a decirle a alguien, vaya a dividir a su iglesia, la iglesia donde usted está. Si está de acuerdo con lo que yo veo, vaya a dividir a la suya. No se venga para acá, quédese allá y divida la suya. Eso no se debe hacer. Somos atacados en nuestra fe de manera constante, aún desde los púlpitos. Porque el enemigo está orando. Y está orando en las iglesias. Aquí crece la hierba y el trigo, o la cizaña y el trigo, las ovejas y las cabras. El Señor separará al tiempo final las ovejas de las cabras y el trigo de la cizaña. Yo no los voy a separar. El Señor se encarga. Amén. Yo sé que aquí hay cabras y hay cizaña, pero el Señor se encarga de eso en el día justo. Amén. Amén. Mateo 16, 8, 9. Ya no nos faltan sino 22 versículos y terminamos. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron. Y es cuando la fe nos falla a nosotros, realmente, para comprender que tenemos un Dios que lo que es imposible lo vuelve posible. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida cuando comprendemos que Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer? Y se encarga de cosas que nosotros no podemos hacer. Y poder ver a Dios en las cosas que pasaron, que nosotros no podíamos hacer, y se hicieron. El que se levantó de la enfermedad, el que pagó sus deudas, el que salió adelante, el matrimonio que se restauró, los hijos que volvieron. Todo eso que no está en nuestras fuerzas, pero que el Señor hace. Y nosotros no nos damos cuenta que tenemos un Dios de imposibles. Hombres de poca fe, ¿por qué discuten que hay algo que no les va a caer? Allá estos peleando porque el pan no había pan. Y así, no se preocupen, soy yo. Y si yo les digo que les den de comer, yo voy a proveer para que les den de comer. ¿No se acuerdan que ya lo hice? ¿No se acuerdan que puedo hacerlo de nuevo? Porque la fe no nos alcanza para ver al Señor en los imposibles. Este mes no me alcanza el sueldo. ¿Cuántos han dicho eso? 2 sinceros por ahí. Yo lo veo diciendo, este mes los ingresos de la iglesia no alcanzan para pagar las obligaciones de la iglesia. Y el 15 estoy diciendo, se pagó todo. Porque lo hace. Y se nos olvida y nos angustiamos y nos preocupamos y pensamos, Dios no puede con esto. ¿Cómo va a ser Dios con esto? Uno no puede saber cómo va a ser Dios porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero de que lo hace según sea tu fe y cómo te sostengas tú para pelear las batallas de la fe. Pelear la buena batalla, iglesia. No es una sugerencia, es algo que tenemos que tener presentes. Mientras estemos en este mundo, vamos a pelear constantemente las batallas. A ver, la guerra es una cosa y las batallas son otra. La suma de las batallas y las victorias en las batallas nos da la victoria para una guerra. La lucha de nuestra fe, las batallas, las peleas de nuestra fe, no las vamos a vencer, la guerra no la vamos a ganar nosotros. Podemos ganar batallas, pero la guerra la gana el Señor por nosotros. ¿Cuándo se va a acabar mi pelea, mis batallas por la fe? Cuando esté en la presencia del Señor. Mientras tanto voy a estar peleando de manera constante aquí por mi fe porque constantemente voy a ser atacado. Mi carne seguirá oponiéndose a los propósitos de Dios. La presión del mundo seguirá ejerciéndose todo el tiempo a los propósitos de Dios con mi vida.
Satanás me va a seguir atacando todo el tiempo hasta que esté realmente en la presencia de Dios. Y mi fe seguirá siendo probada día a día mientras tenga la existencia que tengo en este momento. No es una pelea que ustedes se van a acabar, es pelea la buena batalla de la fe. Cada batalla que logremos vencer, cada ataque del enemigo que logremos vencer, es una victoria que tenemos, pero la guerra no la podemos ganar, la gana el Señor por nosotros. Pero nuestra tarea es pelear la buena batalla de la fe de manera constante, día a día, minuto a minuto, porque cada segundo estamos siendo atacados. Y ahorita puede que usted diga, ese mensaje no me sirvió, es un ataque a tu fe. Pero es que vas a seguir peleando, vas a seguir peleando. Si peleas con tu mujer, con tus hijos, con tu jefe todo el tiempo, ¿por qué no reconoces que hay una pelea espiritual que está afectando tu fe, que es más importante y con la cual sortearías el ataque de pelear con tu esposa, con tu mujer, con tus hijos, con tu jefe, con tu vecino? Porque cuando tu fe está fortalecida, el Señor te encarga de que haya dominio propio, y cuando hay dominio propio, las cosas funcionan de una manera distinta. Las batallas no se detienen. Van a seguir apareciendo en tu vida, día a día. Tu vida es una constante batalla con la fe, con la cual tal vez no te hayas dado cuenta que tenías. Tu fe tiene que estar preparada para esas batallas. Y ser consciente. Nadie pelea una batalla en automático. No puedes enviar drones para pelear por la batalla por ti, que es lo que está de moda. Tu espíritu debe ser consciente de ese ataque espiritual, de esa batalla que hay. Y lo más importante, no puedes perder ni una batalla. Hasta que no la venzas, no puedes dar por terminada una batalla. Es que tengo esta tentación y entonces me dejé vencer y perdí la batalla. No. Esa tentación tiene que ser constantemente asediada de tu parte para ganar esa batalla y poder enfrentar con más fuerza las otras que estás viviendo. No estás llamado a entregar tu fe en ningún área de tu vida, en ningún campo de los que acabamos de hablar y contra ningún arma de las que van a ser usadas contra nosotros. Nuestra fe debe ser una batalla constante a que pensamos en cada batalla. Puedes perder escaramuzas, pero la batalla la debes ganar. La persona que se deja derrotar en la batalla de la fe no es apta para entrar al reino de los cielos, lo dice el Señor. Porque tienes que ser capaz de vencer. Si Dios te dijo que podías abandonar el pecado, es porque lo puedes abandonar. Si Jesús lo vivió, tú lo puedes vivir. Porque se trata de seguir a ese Cristo. El testimonio de Cristo no fue solamente para venir a salvarnos, para venir a convencernos de que como hombre, porque Él fue 100% hombre, se puede vencer al pecado. Se puede vencer en cada batalla que estemos viviendo. Jesús vivió batallas día a día. Fue atacado de muchas maneras. Y el hecho de que lograra cumplir su propósito quiere decir que venció en esas batallas. Estamos llamados a vencer y a volver a pelear y a volver a pelear hasta conseguir la victoria en cada batalla que se presenta en nuestra vida y en nuestra fe. De tal manera que podamos decir, he peleado la buena batalla, esa la conseguí. Ahora la que sigue, o la que está al tiempo con esto. Así como el pueblo de Israel tiene varios frentes de guerra en este momento, peleando batallas, nosotros somos constantemente asediados con varios frentes peleando batallas y tenemos que pelearlas al tiempo y lograr la victoria en ellas. A eso estamos llamados, para eso estamos preparados y el Señor nos entrega las armas para pelear la buena batalla de la fe, iglesia. Amén. Pónganse de pie, por favor. Estoy cansado, pastor. Estoy deprimido, pastor. Tengo miedo, pastor. Me siento solo, pastor. Estoy viejo, pastor. Estoy perdido.
estoy confundido. Son palabras que llegan a nuestro oído constantemente. Yo no soy ese. Tal vez no llegas a decirle a tu pastor, pero lo estás viviendo. Porque el cansancio, la confusión, el sentirse perdidos, abatidos, deprimidos, llega a nuestra vida. Y son batallas para enfrentar. En nuestra condición humana nos cansamos, pero nos olvidamos que somos personas espirituales y que el Señor renueva nuestras fuerzas, nos da nuevos alientos, nos lleva de un paso cansado a que corramos, dice, correremos, nos remontaremos ante las adversidades. Y esa batalla tenemos que pelearla de manera constante. La lucha por nuestra atención en la parte material, nuestras finanzas, que como les decíamos hace un rato, tocó posponer, a ver si al fin, cuando yo dije voy a dar un seminario de finanzas de parte del Señor, hey pastor, eso lo necesitamos, no sé qué, se escribieron los primeros días y desapareció. Queremos salir adelante en nuestras finanzas. Le decía a alguien esta semana que pasó, el Señor habla más de finanzas que de oración en la Biblia. Porque es algo que es una debilidad en el hombre y es algo que le pone a dudar en su fe. Pero no creemos en el diezmo y no creemos en la ofrenda, por ejemplo. Esa parte todavía no me convence, pastor. Como cuando hablamos de a los que falta bautizarse todavía, es que todavía eso no me convence. Eso es una lucha espiritual, un ataque a tu fe. Y no lo ves como tal. Algunas personas con las que he tenido que conversar muchas veces, pastor, yo me casé por lo civil, pero eso de que me dé una bendición eclesial, eso ya es mucho compromiso. Entonces, dejemos las cosas así, yo no quiero bendiciones pastorales ni de Dios ni de nada. Yo soy casado por lo civil y ya es suficiente. Ataque a tu fe. No nos damos cuenta de cómo somos atacados constantemente. No nos damos cuenta de esa pelea tan tenaz que tenemos. Y esa es la obra de Satanás, que no te des cuenta que estás siendo atacado, porque estás perdiendo. Cuando tú no te estás dando cuenta que te están atacando, estás perdiendo. Tu fe se va afectando, tu relación con Dios se va afectando, tu tiempo de oración se va afectando, tu tiempo de escudriñar la palabra se va afectando, las ganas de venir a la iglesia te están afectando, el sentirte miembro de la iglesia te afecta, ya no te sientes hijo, ya te sientes lejos de Dios. Como el Señor no me respondió lo que yo quería, pues más lejos me pongo. Si el Señor no te respondió es porque no era su voluntad, pero sigue siendo Dios. Pero como ya no me respondió, entonces ya me voy alejando de Dios. Y todo es parte de ese ataque, de esa batalla que tienes que librar, pero como no eres consciente, dejas pasar. El Señor dice que nos amemos los unos a los otros. Y estoy trabajando en eso en la iglesia estos días. Pero qué jartera saludar a todo el mundo. Eso me hace demorar como media hora más y con esta hambre que tengo. Eso es un ataque de Satanás. Porque de qué manera dice el Señor que mostraremos que lo amamos a Él, amándonos los unos a los otros. Pero no me interesa. Y cuando tú no cumples la palabra, ese no me interesa, es un ataque a tu fe. Lo decíamos el miércoles antepasado, entonces me decían algunos, yo me voy a hacer al final atrás para saludar a todo el mundo. Bueno, ustedes saludan y si los otros no quieren saludar, porque no es cuestión de dos, es cuestión de que todos nos saludemos. La intención de esos dos debe ser la intención de todos en la iglesia, que es algo importante, que es algo necesario, tener contacto con aquellos que son los hermanos que el Señor ha puesto a nuestro lado. Pero no nos damos cuenta que esos son ataques. Mientras más dividida esté la iglesia, y no sea un cuerpo, sino una reunión de miembros, que es distinto. Porque ser un cuerpo es una cosa. Si lo miramos en sentidos anatómicos,
No, vayamos a una carnicería. No es lo mismo tener la pierna, las costillas, acá, repartidos ahí en la carnicería, que tener la vaca. Y a veces parecemos eso, una reunión de miembros y no una iglesia, no el cuerpo de Cristo. Y somos atacados y no nos damos cuenta y nos da igual. Abramos el ojo, decía alguien que yo conocía. Abra el ojo, pelado. Porque el enemigo está orando y no nos damos cuenta. Y el Señor nos dice, pelea la buena batalla. Si no estás preparado, yo te preparo. Simplemente empieza a buscar de mí y con eso puedes pelear la batalla. Y tendrás la victoria, porque el que está con Él es más que vencedor ante cualquier cosa. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor, porque hoy revitalizas nuestra fe, nos llamas, nos sacudes, nos avisas, nos pones atentos, Señor, de que hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Nos muestras que esa batalla, esas batallas de la fe aparecen en nuestro corazón, en nuestra vida diaria y bajo la presión del mundo, Señor. Nos muestras cómo somos atacados, Señor, con el pecado, Señor. Con las cosas que no nos damos cuenta y que dejamos pasar en nuestra vida, Señor. ¿Por qué quieres hoy que peleemos la buena batalla? ¿Por qué nos haces conscientes de eso? Porque necesitas que salgamos victoriosos, Señor. Porque si nos olvidamos de pelear, Señor, y nos entregamos simplemente como perdedores, Señor, estaremos perdiendo el reino de los cielos al tiempo, Señor. No lo habremos ganado nunca, Señor. Seremos como esos que hablan de que son de fe, pero no tienen fe. Y tú quieres hombres de verdadera fe, Señor. Quieres que el temor se vaya de nosotros porque la fe, Señor, nos lleva, Señor, a sentirnos respaldados por ti, Señor. Quieres que seamos hombres de fe, Señor, porque así veremos las cosas que parecen imposibles, serán posibles delante de nuestros ojos, Señor. Quieres que peleemos, Señor, y peleemos, Señor, y seamos conscientes, Señor. Y nos dices que no estamos solos, Señor, porque en esta fe, en esta batalla, tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas, Señor. Llena nuestra vida, Señor, de la conciencia, Señor, de pelear por la fe, Señor. De no dejar pasar, Señor, las cosas en nuestra vida que van ahogando, debilitando, Señor, marchitando, Señor, o matando nuestra fe, Señor. Tal vez si nos miramos ahora nos damos cuenta cómo está debilitada nuestra fe. Pero nos dices que hay forma de fortalecerla, Señor. De escuchar tu palabra para darle un nuevo impulso a nuestra fe. Y empezar a pelear y sacar todo aquello que ha llegado a dominar nuestra vida. O aquello que nunca, Señor, ha podido ser vencido, Señor. Que hoy sea vencido, Señor. Derriba sobre tu iglesia, Señor, en los corazones, en sus espíritus, los muros que ha levantado el enemigo, Señor, contra la fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Que no haya ningún argumento, Señor, en nuestro corazón, Señor, para decir lo que dice el Señor no es cierto, no es aplicable o no se puede, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece, Señor. Tú derribas, Señor, y tú nos ayudas a derribar a nosotros mismos, Señor, todo argumento, Señor, y toda falsa, Señor, creencia de que lo que tú dices, Señor, no es aplicable para nuestra vida, Señor. Porque no hay nada de tu palabra, Señor, que pase de moda, Señor. No hay nada de tu palabra que no sea para bendición de nosotros. No hay nada de tu palabra que te quite, que podamos quitar, porque sería como arrancarle un pedazo a Dios, porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Hoy creemos, Señor, que debemos pelear la buena batalla, Señor. Que tú nos ayudas a pelear la batalla, Señor. Y que debemos salir victoriosos de ella en el nombre de Jesús.